En el programa de hoy vamos a hablar sobre las infecciones por transmisión sexual desde una perspectiva sociocultural. ¿Cuáles son las más típicas en la actualidad? ¿En qué franja etaria son más comunes? ¿La mayoría tiene cura? ¿Cómo prevenirlas? Para esto nos acompaña Emilce Méndez, profesora de Bacteriología Clínica en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. ¿Cuál es la acepción más adecuada? Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación de la facultad para poder compartir este momento, este grupo tan cálido que me ha recibido y bueno, y a los oyentes que van a perder a lo mejor o ganar tiempo escuchándonos. Van a ganar seguro. Sí, esperemos. Bueno, lo correcto es, como vos decís, la segunda terminología. Estas enfermedades son milenarias. Ya en los escritos chinos existían. En la Biblia hay referencia a esto. Por eso, antiguamente se las denominaba enfermedades venéreas de la diosa Venus, la diosa del amor. Y había un dicho, hasta la era preantibiótica se trataban con soluciones mercuriales o arsenicales, y había un dicho que decía, una noche con Venus, toda la vida con Mercurio. Siempre fueron estigmatizantes. Después se llamaron enfermedades de transmisión sexual, pero actualmente con el avance de las nuevas tecnologías se ha comprobado que la infección no es lo mismo que la enfermedad. Todos podemos, algunos o la mayoría podemos estar infectados, pero no manifestar la enfermedad, es decir, no manifestar signos y síntomas clínicos. Por eso se utiliza infecciones de transmisión sexual, que muchas de ellas cursan asintomáticamente, y ese es el grave problema epidemiológico que hay, que uno puede transmitirla y no saber que está infectado. Claro. Y usted hablaba recién de una era prebiótica, de tratamiento y abordaje de estas enfermedades. Claro. ¿Cuándo comienzan a tratarse desde el punto de vista científico, biológico, este tipo de infecciones? O sea, estudiarse, a tratarse y bueno, y a pensar en su cura. ¿Cuándo más o menos comienza esto? Bueno, estudiarse empezaron, ustedes saben que la microbiología es una ciencia joven, al lado de la filosofía, que hablamos de Sócrates, 5 siglos antes de Cristo, Aristóteles. A mediados del siglo XIX, Pasteur recién determina el fin de la generación espontánea, o sea que se creía hasta ese momento que los microorganismos, que los seres humanos que se generaban espontáneamente. O sea que estamos hablando de mediados del siglo XIX. Simultáneamente a eso se empiezan a descubrir los microorganismos. Y ahí fue cuando se discriminan los distintos tipos de infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, antes la gonorrea y la sífilis se creían que era una sola, y le habían puesto gonorrea o blenorragia porque era pérdida del semen, se pensaba que era una descarga seminal, semilla, gonorrea en romano, o blenorragia también, porque se pensaba que era una descarga de la secreción, porque se acuerdan, hemorragia, todo lo que sea raquia quiere decir descarga. Pero se creían que era lo mismo. Tan es así que un médico, para estudiarlas, se inyecta una secreción de un paciente en su cuerpo genital, en la parte genital, y se infecta de las dos, de gonorrea y sífilis. En el siglo XV, siglo XVI, un médico italiano, Francastoro, que describe un poco lo que era la sífilis, pero sin conocerla, todavía no se sabía el agente etiológico, le pone sífilis sería, a un poema que hace sobre un pastor
que adquiere esta enfermedad, la sífilis, por rebelarse contra los dioses. Entonces, son enfermedades que aún todavía siguen siendo muy estigmatizantes. Exacto, eso iba a preguntar, que también eso, entiendo yo, ha retrasado un poco también su abordaje, porque, bueno, durante mucho tiempo también eran consideradas como exclusivas, por decirlo de alguna manera, de algún perfil de persona o de condición o de, bueno, de bajos recursos, prostitución, homosexualidad, siempre fueron asociadas a un determinado perfil, de alguna manera, de infectado o de persona o de paciente. Y bueno, ya sabemos, con el tiempo nos enseñó que no es así, que es un problema social, es una enfermedad o una infección social que nos afecta y nos atraviesa a todos. Y bueno, y creo que también ese cambio cultural, ese cambio de modo de pensar la infección ha hecho también un cambio en el modo de tratarla desde la medicina. Exactamente. Y bueno, y esta evolución es loable, pero creo que falta mucho, ¿no? Falta muchísimo. Hoy en día no ha quedado únicamente restringido a pacientes de bajo nivel de recursos económicos. Hoy es una enfermedad, una infección que es muy común en la clase media. Sí tiene mucho que ver el grupo etario. Antes se decía 18, ahora ya se bajó a 16 a 30 y algo, 40 años. Han cambiado mucho las prácticas sexuales, sociales, los valores. Es una cosa que yo me gustaría decir, que esta charla no es solo para los jóvenes. También tienen que escucharla los padres, los abuelos, los tíos, porque hoy en día los jóvenes a veces tienen más confianza con un abuelo o un tío para charlarlo. Y hoy vieron, los abuelos están muy actualizados. Igual que los profesores, las maestras, un joven a lo mejor le confía más en su maestra que en sus padres a lo mejor. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer socialmente. Nosotros vamos a dar charlas a las escuelas del secundario, mostramos fotos para que impacten, porque la sífilis es una enfermedad que le llaman la gran impostora, la gran simuladora. Es muy interesante saber por qué. ¿Por qué? Porque primero, las infecciones de transmisión sexual se adquieren por contacto, contacto directo, ya sea genital, rectal u oral, hoy que es tan común el sexo oral o rectal, es muy común. Entonces, el paciente que tiene sífilis tiene una relación con una joven o un joven, y en el lugar donde se introduce una bacteria que se llama Treponema pallidum, empieza la primera lesión, que se llama el chancro sifilítico. Luego, ese chancro desaparece, pero no quiere decir que el paciente cure. Si lógicamente ese joven o esa mujer adulta joven va a un médico y hace un tratamiento adecuado, quizás se cure, pero si no cura, el chancro desaparece. Y a veces puede desaparecer al mes y medio, y el joven va al amigo o al farmacéutico y le dice, dame una pomadita que tenga una llaguita, y se la coloca y a lo mejor cree que se cura. No, hay que recurrir a médicos, especialistas. Entonces, después que pasa ese chancro, el treponema, que es la bacteria, empieza a invadir sangre y se empieza a reproducir. Y con el tiempo, capaz que a los 3, 4 meses, y a veces hasta 8 meses, pueden aparecer síntomas en la piel, en el torso, en las palmas de la mano, en las palmas de los pies. Y ahí entonces, cuando el joven se asusta, piensa que a lo mejor es forunculosis, acné, o en las partes húmedas en las axilas, en las partes genitales, en la vagina en la mujer, en el recto en el hombre, se forman lesiones llamadas condilomas, que son como unas lesiones que son verdaderos cultivos de bacterias. Y a lo mejor
la joven o el joven que va a tener una relación, un encuentro sexual, no observa a la pareja, no mira, se imaginan, hoy en día que hay tanto alcohol, como le digo a mis alumnos. Yo hablo así con mis alumnos, porque a mí no me asusta nada, porque yo he trabajado casi 40 años en el hospital Cuyen, y he visto muchos casos, cuando no se hablaba ni de los travestis, ni de los transexuales, nosotros ya estábamos, atendimos el primer paciente con HIV en el hospital, así que estamos acostumbrados a ese tipo de... O sea que el trabajo de prevención es lo importante acá. ¿Y estamos preparados desde el sistema público de salud para hacer prevención? No está ni preparado el joven, porque no le da tanta importancia a la infección, cuando estas infecciones dicen que le dan paso al HIV, porque dicen que las infecciones de transmisión sexual vienen en familia, o sea que se puede adquirir 2 o 3, y yo le agrego, destruyen la familia, porque muchas veces, la infidelidad hace más dolor que la infección misma. Eso por un lado. Los jóvenes hacen mucho uso del alcohol hoy en día, de drogas, pierden el sentido de lo que hacen, a veces uno lo recibe en el hospital, tuviste relaciones y no se acuerdan, por un lado. Por otro lado, los centros de salud han como bajado el control de esta enfermedad. Por ejemplo, nosotros hacíamos control prenupciales. Descubrimos 5% aproximadamente por mes de chicos jóvenes que iban a casarse y que tenían sífilis. Después eso, no sé por qué se dejó de hacer. Y bueno, y hay muchos análisis preocupacionales que hacen estudios de sífilis, que con una sangre, con un análisis de sangre, en la segunda etapa se puede detectar. Claro, eso iba a preguntar, si eran exámenes costosos quizá como para afrontarlo desde lo público y tenían que recurrir. Los hospitales tienen para hacerlo, Y estamos hablando de sífilis, ¿es hoy una de las enfermedades más frecuentes en la actualidad? No es la más frecuente, no es la más frecuente, son más las virales. Pero lo que alarma es que aumentó muchísimo en la sociedad en estos últimos años. Después de la pandemia de los años 20, cuando se liberó todo, cuando teníamos todas esas ganas de salir, de encontrarnos, de juntarnos, ahí sí hay un pico impresionante, sífilis, blenorragia. Yo hablo con la gente y me dice, ¿pero cómo? ¿Todavía hay sífilis? Sí, todavía hay sífilis, como hay tuberculosis también, no siendo de transmisión sexual. Y hay que cuidarse, hay que usar barrera de protección. Y muchas veces, como yo le digo a los chicos... Sobre todo en las relaciones ocasionales. Ocasionales, exactamente. No se usa la barrera. Está indicado cómo usarlo, en dónde usarlo, cambiarlo cada vez en cada orificio que uno lo va a usar. Pero, bueno, y educar a los jóvenes. Claro, sí, de eso hablamos también, que bueno, en educación también ha habido muchos avances, o sea, hay la educación sexual, por denominarla, están las currículas de las escuelas primarias, secundarias, si bien, bueno, en algunas hubo más resistencia que en otras, pero se fue incorporando paulatinamente. Sí, nosotros hemos ido a muchas. Claro, es a veces como que a las personas les cuesta entender cómo, habiendo tanto avance en la educación, sigan pasando estas cosas, pero bueno. Por ejemplo, otra infección de transmisión sexual es Clamidia trachomatis. Nosotros hicimos un trabajo, una tesinista en nuestra cátedra, hizo un trabajo para jóvenes asintomáticos, universitarios, y encontró alrededor del 8% de jóvenes infectados con clamidia. Porque nosotros hacemos el servicio de clamidia, tenemos un servicio a tercero, que lo ofrecemos a los laboratorios de Santa Fe y zona de influencia hasta el norte, por una técnica que se llama PCR, que es la más correcta de realizar. Claro, por lo que dice entonces, además de la prevención,
y de los cuidados personales, también hay que hacer un seguimiento, uno se tiene que ocupar periódicamente de hacerse los análisis correspondientes para despejar, sobre todo cuando hay dudas, ¿no? Exacto, cuando hay duda, cuando hay una relación dudosa, sospechosa, con algún promiscuo o promiscua. ¿Y con qué periodicidad uno debería hacerse estos controles? No, pero eso cuando uno sospecha, cuando ve que hay una secreción abundante, porque las infecciones de transmisión sexual pueden dar secreción abundante o lesiones. Por ejemplo, el herpes, que es viral, da lesiones. La sífilis da lesiones. La blenorragia o gonorrea da secreción abundante, verdosa en el hombre. En la mujer no, porque se ancla allá en el cérvix, en el útero, en el comienzo del útero. Entonces la mujer normalmente tiene secreción y no sospecha que a lo mejor está infectada. ¿Y qué pasa? Epidemiológicamente está transmitiendo la infección, sin saberlo. Por eso es muy ante importante. la sospecha, entonces, recurrir. Y otro patógeno que es emergente en infección de transmisión sexual es Mycoplasma genitalium, que es relativamente nuevo, empezó con el HIV a investigarse, pero lamentablemente hay pocos estudios realizados en nuestro país. Por eso nosotros ahora vamos a empezar a ver si podemos. Ya hicimos una maestría con una maestranda en nuestra cátedra y con el laboratorio del doctor Chichisola también. Y bueno, tenemos pocos pacientes estudiados hasta ahora. Pero vamos a seguir, porque hay una de nuestras docentes que tiene interés en hacer su doctorado, y vamos a seguir a fin de establecer, de poner en marcha otro servicio a tercero de detección de Mycoplasma genitalium por PCR, porque es una bacteria muy chiquitita. ¿Y eso cuándo comenzó a visualizarse, a detectarse? Cuando con los pacientes HIV comenzó. Y después se empezaron a hacer estudios, y se vio que era una infección de transmisión sexual que, de acuerdo al nivel que tiene la tecnología y de diagnóstico precoz en cada país, es la prevalencia. Claro. Nosotros en nuestra zona hasta ahora tenemos 3%, 4% en algunos otros lugares del país que se estudia. Pero hay países más avanzados en Europa que tienen más prevalencia, 10, 12%. Por ejemplo, ¿qué países? España, por ejemplo, hay trabajo en España, otros en Estados Unidos, hay otros que han hecho con pacientes embarazadas o pacientes que iban a hacerse control de PAP. Sí, y ahí se hay detectaba. diversos estudios que han hecho. Bien, y ya que estamos hablando de HIV, bueno, sabemos que es histórica la búsqueda de una cura y que se ha logrado avanzar al menos para que el paciente pueda sobrellevar la enfermedad durante el mayor tiempo posible. Con respecto a eso, HIV en concreto, pero en general, ¿cuáles son las enfermedades que tienen una cura o cuáles tienen bajas posibilidades de cura? Todas, tomada a tiempo, todas tienen cura, todas, excepto el HIV, que ya hace ahora. Cuando empezamos HIV, el paciente tenía que tomar 40 píldoras por día. Sí. Era tremendo. Y adquiría una infección llamada oportunista, que son dados por parásitos, hongos o bacterias, porque era inmunodeprimido, y lo mataba. Exacto. Hoy en día no, conviven con el HIV, como los pacientes con tumores. Con el avance tecnológico, antes uno decía un tumor sólido y a los 3-4 meses moría el paciente. Ahora tienen una sobrevida y muy buena sobrevida. Quedan con una inmunodepresión. Exacto. Todos los demás tienen tratamiento hasta ahora. El grave problema que estamos asistiendo, que es otro tema muy importante para abordar, es la resistencia antimicrobiana. Por ejemplo, antes la gonorrea, el agente etiológico de Neisseria gonorrhoeae, era sensible a la penicilina. Pero cuando se empezaron a usar tantas quinolonas para infección urinaria, para infección respiratoria, se hicieron resistentes, primero a la penicilina, después a las quinolonas,
después la cefalosporina de tercera generación, y ahora tenemos que el gono se ha convertido en una supervac. Hay muchos, y ahora Mycoplasma genitalium, que ya es prácticamente incipiente su emergencia, o sea, es un patógeno incipiente, ya empieza a tener algo de resistencia para acitromicina, que es el antibiótico con el que se trata. Bien, y usted me hablaba de servicios a terceros, de servicios que presta la facultad, y mencionó dos. ¿Qué otros trabajos hacen para la sociedad hacia afuera? Y no solamente desde el punto de vista de servicios, también puede ser tareas de extensión y de investigación. Bueno, de investigación nosotros estudiamos Staphylococcus aureus, un patógeno interesantísimo, que primero seguimos la resistencia y la virulencia de Staphylococcus aureus, que primero esa bacteria, cuando empezó a ser resistente, era únicamente nosocomial, pero hasta que el año 90 aparece un día un jugador de fútbol americano de Estados Unidos con una lesión por un estáfilo, se lo trata como si fuera ambulatorio y el paciente murió en 2 o 3 días. Y ahí empezamos la gran historia de Staphylococcus aureus resistentes de la comunidad. Se empezaron a encontrar cuando hacen forúnculos a repetición, en lugares cerrados, en cárceles, en escuelas, hospicios. Ahí se empezó a ver que no agarraba únicamente, no infectaba únicamente a los inmunodeprimidos, sino a pacientes enteros inmunocompetentes. Porque tienen factores de virulencia muy importantes. Y todo eso estudiamos nosotros desde el punto de vista de investigación. Y desde el punto de vista de servicio a tercero, estamos haciendo clamidia por PCR, detección de clamidia, y extensión siempre damos charlas a los alumnos y vamos a escuelas que nos invitan, siempre mostramos esas fotos antes a los directivos, porque a veces son fotos por ahí que nosotros estamos acostumbrados, pero al joven le puede impactar. Pero como a veces nos dicen los docentes, es ver en vivo la infección, es saber que existe, que mañana puede tener contacto con una niña o un niño y que esa infección existe. Hay que tener en cuenta mucho los cambios sociales que estamos viviendo, las conductas. Claro. De los jóvenes. Particularmente, pero porque está comprobado que es la franja más afectada, digamos. La inicial, que es la edad de inicio de la relación sexual, hoy en día es mucho más joven. Se hace mucho sexo grupal, se comparten parejas, y además se usan muchos juguetes sexuales. Y esos hay que saberlos usar, hay que tomar conciencia de cómo se usan. No se tienen que compartir, no se pueden usar para todos los orificios. O sea hay todas normas de barrera, de protección. Claro, o sea que todavía queda en la sociedad mucho por aprender. Mucho. Pese a que, bueno, hay una difusión y una comunicación muy importante con respecto a este tema. Y entonces, además de esto, ¿no?, de la toma de conciencia y de la educación, ¿qué otro desafío entiende que tiene que haber en esta problemática? A mí me parece que tendría que buscarse más, investigarse más en los jóvenes, por ejemplo, que ingresan a la universidad, en todos los jóvenes que están por tener un trabajo, por ejemplo, donde se va a compartir mucho en la policía, en la gendarmería, en los servicios militares, donde se va a compartir grupos de estudiantes. Hay mucho por hacer. Mucho en control y prevención, básicamente. Eso tienen una gran misión ustedes. Y nosotros seguir estudiando y avanzando en el conocimiento. Bueno, muy bien. Bueno, Emilce, muchísimas gracias por venir al programa. Muchísimo, bueno, muy interesante. Lo último, quiero hacer un reconocimiento, porque yo estoy acá hoy no solo por
por mí, por lo que he aprendido, sino porque en el Hospital Cuyen hicimos crecer una sección de microbiología y aprendimos tanto infecciones de transmisión sexual. Pero yo tuve titanes a mi lado, microbiólogas que me seguían en mis locuras para avanzar y a veces me impulsaban ellas. Ahora yo ya me retiré del hospital y ahora tengo un grupo de docentes excelentes, inquietas, estudiosas, que todas juntas, y lo que siempre yo digo, la relación humana en el equipo de trabajo. Si no, no se pueden lograr los objetivos propuestos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.